Hola, hola, ¿qué tal traders? Estamos atrapados en Bitcoin, no sabemos qué hacer. Bueno, este video les va a servir mucho para tener una buena estrategia, saber qué hacer con ese problema de que me quedé comprando en Bitcoin en las partes más altas y luego cayó feo y se me desvalorizó lo que yo compré. Pues vamos a ver de qué manera podemos empezar a solucionar ese problema y empezar a generar dinero, que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, quédense hasta el final porque de verdad va a haber mucha, pero muchísima información en la cual ustedes van a empezar a aprender de otra manera, es decir, a salvar ese problema que hicieron de otra forma, con el fin de que ustedes estén más tranquilos, sepan manejar la situación, no tomar pérdidas donde no deben ya tomar pérdidas y se quedaron atrapados. Entonces, para todo esto hay una solución. Entonces, quédense hasta el final, voy a dar muchos, muchos tips, así que no se los pierdan y nos vamos para el gráfico. Entonces, bueno, en estos momentos voy a mostrar aquí el gráfico. Vamos a poner acá un momento, vamos a compartir el gráfico. Ok, aquí ya estamos en Bitcoin. Ok, aquí ya nosotros estamos mirando lo que es Bitcoin en 4 horas. ¿Vale? La caída ha sido abismal, abismal. Estoy hablando no de un día ni 2 días atrás, estamos hablando de semanas, meses atrás. Si nos tiramos mejor a temporalidad de días, podemos estar diciendo que esto lleva toda esta caída desde los 60.000, casi 70.000 dólares cayendo de esta manera con una tendencia bajista, y según lo que veo esto va a seguir cayendo. Entonces tengan mucho cuidado porque vamos a buscar nuevos soportes en la parte de abajo. Ya rompimos soportes muy fuertes, soportes de los 30.000, de los 40.000. Bueno, son muchos soportes en los cuales muchos gurús dicen, no, es que ya va a frenar en el 30.000, va a frenar en el 20.000, va a frenar. Miren, esa información solamente la tienen los grandes inversionistas, los entes bancarios, los que llamamos las ballenas, ¿sí? Que son los que controlan el mercado financiero. Todo esto, para eso tenemos estrategias para nosotros poder generar dinero y no dejarnos llevar por esas pérdidas que gracias a ellos pues nos están generando. Así que gracias a esos movimientos a la baja nosotros podemos empezar a manejar el mercado de otra manera si quede atrapado. Si tú no tienes un plan y compraste arriba, es decir, compraste en zonas, un ejemplo, en los 50.000 dólares, 45.000 dólares, no sé, X. Un ejemplo, vamos a poner acá unas líneas punteadas en zonas donde posiblemente pudiste haber comprado porque alguien dijo que ya Bitcoin ya iba a frenar su caída, iba a continuar su movimiento al alza y se iba a ir a los 100.000, al millón de dólares, al no sé, X. Ustedes han escuchado muchísimas cosas y es posible, sí es posible que Bitcoin en un tiempo va a llegar a esas cifras, pero puede ser que todavía no, ¿ok? Eso puede tardar meses, puede tardar años, entonces tengan eso muy presente. Las criptos son muy volátiles, ellas como pueden subir muchísimo, como lo hicieron desde los precios desde los 3.000 dólares y subieron a los 10.000, luego a los 20.000, subió a los 60.000, bueno, X, ustedes ya conocen su historia. Lo mismo hace en sentido contrario. Los mercados no suben en línea recta, ellos necesitan recuperar, necesitan bajar. Ya las grandes entidades ya tomaron ganancias y el mercado se desploma. Por eso trabajamos los shorts, es decir, ganamos cuando el mercado va cayendo, es decir, de para abajo. Entonces aprovechemos esas oportunidades cuando se nos presenten de tomar operaciones en short. Si no saben qué es un short, en mi canal de YouTube, si no te has suscrito, por favor suscríbete y dale like a este video. Y hay un video en donde yo explico cómo trabajar los shorts, qué es un short, todo ese tipo de cosas. Entonces búscalo ahí y verás que va a haber muy buena información, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para nosotros poder superar esas pérdidas que supuestamente nos quedamos atrapados y todavía tenemos nuestro Bitcoin? Entonces, un ejemplo, vamos a decir que compramos en los 50.000 dólares, ¿ok? Compramos, no sé, X 1.000 dólares, compramos allá arriba, ¿ok? El mercado se desplomó, se cayó y no perdiste tus Bitcoin como muchos dicen, se te desvalorizaron. Así que ojo, si ya después de toda esta caída estás todavía adentro y no has tomado pérdida o algo por el estilo, ya no es momento de tomar pérdidas porque cuando te des cuenta tomas pérdidas y el mercado pum, se sube y te deja de nuevo por fuera. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos buscar pares, es decir, pares son como lo que tenemos aquí en la parte de la derecha, que es digamos la moneda de Bitcoin con otro par. En este caso tenemos el Bitcoin con el dólar, que es USDT. Podemos mirar pares con Bitcoin, que no sean pares con el dólar, ¿sí? Entonces podemos dar un ejemplo, Link BTC, Doge con el BTC, ¿sí? O sea, ese tipo de pares nos va a nosotros permitir poder generar satoshis, ¿ok?
¿Qué son los satoshis? Los satoshis son las fracciones de Bitcoin. Es decir, un Bitcoin vale en estos momentos 20.895. Cuando tú compras Bitcoin, pues, y compras, digamos, no los 21.000 dólares que valen en estos momentos para comprarte una moneda, digamos, compraste 1.000 dólares, entonces tú vas a tener fracciones de ese Bitcoin y eso es lo que llamamos satoshis. ¿Ok? Entonces, para nosotros generar ganancias sobre Bitcoin, ¿cuál es el plan? Que nosotros trabajemos los pares de Bitcoin, vamos a buscar algún par de Bitcoin que tenga por acá. Bueno, aquí tengo XMR BTC, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es el par de XMR, que puedes también conseguirlo como XMR USDT, es decir, con el par del dólar, y puedes empezar a trabajar este par por medio de tu exchange. En este caso yo trabajo con Binance y ahí tú puedes empezar a trabajar este par y empezar a generar satoshis. ¿Con qué fin? No es solamente por generar satoshis. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que nosotros, al nosotros estar trabajando con Bitcoin desplomándose y nosotros estar generando satoshis, vamos a, digamos, aquí compramos un ejemplo, 1.000 dólares, que en este punto se refiere a, digamos, a 0.5 satoshis de BTC. Entonces, al nosotros estar trabajando en toda esta caída, en donde el precio puede continuar haciendo esto y luego a esto y continuar su movimiento al alza, nosotros en todo este espacio que tenemos acá podemos trabajar pares de Bitcoin. Al trabajar pares de Bitcoin aumentamos la cantidad de satoshis. En esa cantidad de satoshis empezamos nosotros a crecer nuestra cantidad de Bitcoins, más no nuestra cantidad de dólares. Eso se puede seguir viendo afectado. Ahora, si esto nosotros lo vemos de esa manera, el precio de Bitcoin puede seguir cayendo y ustedes están aumentando satoshis, pero cuando decía Bitcoin de nuevo subir y lograr nuevamente los precios de 50.000 dólares, que fue donde te quedaste atrapado, ya no vas a tener la misma cantidad de satoshis que tuviste cuando compraste. Es decir, que si compraste 0.5 satoshis de Bitcoin, ya pues con todo este trabajo que hiciste anteriormente por medio de los pares de BTC, ya puedes tener un Bitcoin completo, dos Bitcoins con todo ese tiempo, porque esto no va a tardar ni un día ni 2 días en volver a los 50.000 dólares. ¿Ok? Tengan eso muy presente. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden estar trabajando a pesar de que sus dólares se pueden estar disminuyendo, pero sus satoshis se están aumentando. Cuando decida Bitcoin subirse, ustedes pueden tener el doble, el triple, 5 veces más de la cantidad que habían comprado, y cuando lleguen acá tuvieron valorización de Bitcoin y cantidad de satoshis. Entonces, si esto continúa subiendo, ya ustedes no se van a ir con solamente 0.5 Bitcoins, sino con un Bitcoin, con dos Bitcoin, ya dependiendo del esfuerzo y trabajo que ustedes realicen. ¿Cómo podemos hacer ese trabajo? Por medio de análisis técnico, estar tomando ganancias constantemente, generando satoshis, así sean poquitos, poquitos, poquitos. Créame que eso se va aumentando y cuando te das cuenta ya generaste tus bitcoins. Entonces, así es que se trabaja si te quedaste atrapado. Ahora, si tú estás comprando apenas, vamos a borrar todo esto, y estás comprando apenas en esta zona, ¿sí? Bitcoin, para empezar a acumular, ya sea que lo hagas escalonadamente, que es lo que yo les sugiero en estos momentos, porque todavía no sabemos si Bitcoin ya va a parar su caída. Un ejemplo, compraste escalonadamente estos Bitcoins y ya puedes ya empezar también a acumular más Bitcoins por medio de los pares de BTC, y estás acumulando satoshis y te podrías, así baje un poquito más, luego mejorar con toda esta subida por medio del trading, hacer más valorización y digamos por el precio que ya subió y la cantidad de satoshis. Esto lo puedes hacer constantemente y vas a generar mucho, pero mucho dinero, ¿ok? Entonces aprendan a trabajar los mercados. Si quedaste atrapado, listo, no importa. Para todo hay una solución, todo tiene una solución, así que ojo con eso. No empiecen tampoco a pensar de que tengo que comprar más abajo y más abajo para promediar los precios. Sí, sí se puede, pero ¿qué pasa si tú trabajas el mercado y empiezas a generar satoshis desde abajo, y cuando llegue otra vez al punto, así sea en un año, en 2 años, tú no vas a tener la misma cantidad, vas a tener el doble, el triple, el cuádruple, dependiendo del trabajo que le dediques? Eso depende de ti, ni del vecino, ni el gurú que estás viendo, ni de mí, ni de nadie, solamente de ti, del trabajo, del estudio y la dedicación que tú le fomentes al trading, le fomentes a los mercados financieros. Así que mucho ojo con eso. Así que vamos a seguir estudiando fuertemente. Para eso está mi programa de formación de traders, eso se los enseño constantemente. Si quedaste atrapado, bueno, vamos a trabajar eso para que tú puedas generar ganancias cuando el mercado vuelva a subir y ya tengas pues mucho mejor
te sientas mucho mejor y estés tranquilo, porque la tranquilidad en el trading es fundamental. La parte emocional nos afecta demasiado. Ustedes ven caer a Bitcoin, Bitcoin cae, 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 y nosotros lo que hacemos es que cortamos y en ese momento psicológicamente yo no sé por qué esa emoción nos da como un pequeño descanso, pero ahí es cuando entra la frustración, cuando el mercado, boom, de para arriba, y tú te quedaste por fuera, tomaste pérdidas y ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces, mucho ojo con eso. Las criptos tienden a caer muy fuerte como también suben muy fuerte, pero cuando hay pánico trabajen los shorts, vayan con la tendencia. Si quedaste atrapado, genera satoshis, genera satoshis, genera satoshis y aguanta, aguanta, aguanta hasta el punto en donde ya en un año, 2 años empezó a subir. Llegamos al punto donde tú compraste y no vas a tener la misma cantidad, sino vas a tener el doble, el triple y vas a generar mucho más capital. Puedes seguir trabajando de esa manera mientras sigues subiendo Bitcoin o la cripto en la que estés, y así vas a poder generar muchos más dólares por valorización y por cantidades. ¿Ok? Y si no, trabaja con dólares, pero con una estrategia que es lo que siempre les enseño a mis estudiantes, ya sea por mi canal gratuito en YouTube o por mi programa de formación, que les enseño que ustedes tienen que tener una estrategia para que puedan estar muy pendientes a los movimientos de el mercado, donde puedan poner un stop loss, toma de ganancias y sepan qué hacer cuando el mercado se está moviendo tan volátil. Un abrazo, traders, espero les haya servido mucho, mucho este video. Para los que les sirva también, por favor compártelo, porque esto les va a ayudar a muchas personas a tomar las mejores decisiones y a tranquilizarse un poco, porque todo eso tiene solución. Yo, pues mucho más atrás, hablo de años atrás, me pasó este tipo de cosas y esta fue la manera en que yo pude resolver los problemas para yo poder salir adelante y tener esos capitales que en estos momentos tengo, y me ha dado esta gran vida que pues en estos momentos estamos viviendo. ¿Ok? Vamos a trabajar, vamos a estudiar, y todo esto es el éxito del esfuerzo y dedicación a diario. Un abrazo, traders, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.